Bienvenidos, bienvenidos una vez más a tu nuevo podcast en español, Un Club du Play. Quien te habla es Achio Murasawa, tu host, pero esta vez no estoy sola. Me acompaña una amiga muy especial, Aline Miranda, aunque quizás la conozcas como Zula, más sulamericana. Me encanta ese nombre porque ella misma lo adoptó, ¿no? La adoptó. Entonces ella dice que desde 2014 ha viajado recorriendo América Latina, pero su viaje no es solamente físico, sino también un viaje de autodescubrimiento. Tanto así que creaste tu propio término que se llama zulear, y eso a mí me encantó. Yo dije, qué bueno, es como si fuera un verbo, ¿no? Zulear. Una palabra que representa una manera de viajar, explorar y conectarse con el mundo, ¿no? Entonces, a lo largo de estos años, ella decidió compartir su experiencia a través de un blog, donde no solamente relata sus vivencias, sino que también ayuda a otros viajeros con asesorías y consejos. Pero más allá de los destinos, me gustaría saber un poco más sobre tu travesía, ese reencuentro con tus raíces latinoamericanas. Por eso te invité hoy para saber un poco más sobre qué significa para ti ser latino, sobre tu identidad y todo lo que has aprendido en ese camino. Así que bienvenida, Aline, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Me encantó recibir esta invitación para hablar de este tema. Es siempre muy lindo poder tratar de eso, ¿no? Los brasileños en general no tenemos mucha esta conciencia de que somos parte de algo más grande que Brasil. Entonces, sí, estoy muy contenta. Un saludo a quien nos escucha. Bueno, para mí el proceso, claro, igual yo tampoco entendía que era latinoamericana. Cuando empecé a viajar, me acuerdo que mi revelación pasó, yo estaba en Argentina, fue en 2014, justo cuando empecé a viajar y empecé a escribir sobre Sudamérica. Estaba en un tour y ahí en esto había gente de México, de Chile, había yo y una persona brasileña que estaba conmigo. Y el señor dijo, ah, mira, somos puros latinoamericanos hoy. Y yo me quedé tipo, ¿qué? Y entonces eso me quedó en la cabeza y después Sí. fui a buscar, ¿no? A investigar. Y sí entendí que Brasil era parte de Latinoamérica. En mi cabeza, Latinoamérica era los que hablaban español y no, somos los que hablamos portugués. Es que Brasil es el único país de lengua lusófona en toda Latinoamérica. Pero también esto puede incluir los países que hablan francés, como Haití, ¿no? Entonces, fue un descubrimiento de verdad para mí. Yo no tenía idea. Y cuando supe eso y luego el proceso de aprender español y conocer la cultura y la historia de otros países, esto fue creciendo. O sea, antes fue solo como una revelación. Alguien me dijo. Y luego empecé a sentir yo que era parte de eso, porque la historia de Brasil es igual que la historia de Argentina, de Paraguay, de Chile, incluso porque estas líneas que nos separan entre países son líneas que los colonizadores crearon, no es una línea natural. Entonces, es una única historia, pero el proceso histórico de Brasil con esta única diferencia de que fuimos colonizados por Portugal y no por España es la única razón, ¿no? Y una cosa que yo pienso mucho es que en general en Brasil no sentimos que hacemos parte de nada, incluso de Sudamérica, que es el continente, porque Exacto. Latinoamérica, o sea, para quien nos está escuchando, una explicación rápida, Latinoamérica no es un continente, sino es una región eh, de América, de países que hablan lenguas latinas. Entonces, o sea, en Latinoamérica hay países de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Entonces, más como una región,
política y geográfica, pero no es un continente en sí mismo. Y Brasil está dentro de Sudamérica, que es un continente, y muchas veces la gente me escribe para pedir tips de viaje y me dice, ay, yo nunca fui a Sudamérica. ¿Y cómo nunca fuiste a Sudamérica? ¿En serio? Pero Wow. es que no conozco nada en Sudamérica. ¿Y cómo no conoces nada en Sudamérica? Si tú eres brasileño, estás en mitad de Sudamérica. Brasil es mitad de Sudamérica. ¿Cómo no conoce? Entonces, sí, yo comprendo que los brasileños no se sienten parte de nada que no sea Brasil. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver, primero, obviamente, el tamaño de Brasil. Es un país Exacto. continental, es Ujú. gigante. Los, creo que son, creo, bueno, voy a decir, pero no estoy totalmente correcta, pero o sea, no estoy totalmente segura, pero son 12 países sudamericanos y Brasil tiene frontera, son 13 con Brasil, 13. Y Brasil tiene frontera con 10. Solo dos no, que es Chile y Ecuador. Todos los otros tenemos frontera. Entonces Ujú. Brasil es gigantesco. Ya empieza por ahí. Pero creo que también parte de eso es el proceso de construcción de Brasil, ¿no? Porque Brasil fue construido por Portugal, no solo por Portugal, obviamente, por todos los indígenas y los africanos que llegaron. Entonces, Brasil fue una construcción multicultural, pero que fue construido de espalda hacia el Pacífico, digamos. Entonces, Brasil fue creado mirando hacia el Atlántico, porque Portugal también colonizaba países africanos. Entonces, Brasil estaba construido desde el litoral atlántico hacia el interior. Entonces, nuestros ojos, digamos, siempre hacia el Atlántico, de espalda para otros países. Pero tampoco somos africanos porque hay un océano entre medio. Entonces, Brasil es como si Ujú. fuera un territorio tirado ahí, botado, pero no, Solitario, ¿no? sí, exactamente, pero cuando eh, ponemos nuestros ojos al otro lado, ahí están nuestros hermanos de tierra, son nuestros hermanos de tierra. Aunque tengamos muchas cosas diferentes, somos demasiado parecidos, tenemos la misma raíz de construcción, ¿no? Incluso, no sé, ponele ahí en el sur de Brasil, con parte de Paraguay, Uruguay, Argentina, ahí es un territorio guaraní, por ejemplo. Tú vas a la Amazonía, lo que te dice que aquí es Brasil, y aquí es Colombia, aquí es Perú, aquí es Bolivia, son reglas de Estado, pero cuando miras, no hay Es toda división, una o sea, mezcla, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, creo que es el proceso, es primero entender que Brasil no está ahí solitario, sino que tenemos hermanos de tierra y después que hay o sea, antes de entender Latinoamérica, el brasileño necesita entender Sudamérica. Es más, es un proceso aún más profundo, digamos. Yo creo que eso uno mismo lo va a descubrir mediante, por ejemplo, te vas conectando mientras los viajes que haces, que estás aprendiendo el español, entendiendo un poco más la cultura y se dan cuenta que uno tiene más cosas en común con los países vecinos que con los países de Europa, ¿no? Y es muy curioso que justo lo que tú dijiste me hizo recordar a algo, estaba viendo una entrevista de Fernanda Torres que ella decía que Brasil consume mucho de él mismo, de su propia cultura, de sus propios cantantes, todo. Es como que si fueran solitarios, ellos consumen, son muy orgullosos de su tierra, de ellos mismos, ¿no? Pero si se dan cuenta, si miramos para el costado, tenemos otros países que también somos muy parecidos, ¿no? Y la cultura también, todo es muy similar. Ujú, Sí, exactamente. Eh, yo creo que en la parte de idioma sí es muy fuerte, porque es, ujú, o sea,
Tú vas a Ecuador, en Ecuador se escucha cosas peruanas, cosas, digamos, música o novela o película, ¿no? Entonces se consume cosas de Perú, de Colombia, de República Dominicana, pero ahí está, es el idioma. Como Brasil incluso no consume nada de Portugal o de Cabo Verde o de Mozambique, que son países que hablan portugués, pero nosotros no consumimos. Entonces, claro que el idioma es algo muy puntual y que de verdad nos limita de consumir, ¿no? No entendemos y como que de verdad no nos interesa, hablando de manera general, no nos interesa. Brasil consume mucha cosa en inglés, consume mucha cosa especialmente estadounidense, pero esto es una conversa más profunda políticamente hablando, mucho más profunda Exacto. Ujú. ¿no? Un nuevo proceso de colonización, o sea, es más profundo, pero sí, de verdad que Brasil, la gente, tenemos mucha música, tenemos nuestras películas, tenemos nuestras novelas, entonces, Es que Brasil es gigante, tampoco ¿no? Es gigante. gigante y casi autosuficiente en todo. Entonces, Exacto. Ujú. no necesitamos. Una cosa que me pareció chistosa una vez que conocí a una persona de Portugal, por ejemplo, y ella me dijo, nosotros entendemos más los brasileños, porque en Portugal se consume mucha cosa brasileña, música, o sea, hay un montón de gente que es fan de Anita. Yo no sé el Ujú. nombre de una persona, una cantante o un cantante de Portugal, no conozco, no sé. Entonces, Brasil tampoco entiende el portugués de Portugal, ¿me entendés? Entonces es difícil querer o es fácil entender porque Brasil no consume nada de Argentina, aunque sea súper vecino, o de Uruguay o de Perú, que son súper vecinos. Por ejemplo, Argentina es también tiene súper producciones de películas y música, por ejemplo, o México con sus novelas. Claro, hay un canal de tele aquí en Brasil que traducía cosas mexicanas para Brasil, pero tampoco sabíamos de dónde era, ¿no? Era dublado para portugués y eso. Entonces, sí, la verdad que Brasil tiene poco espacio para consumir cosas de otros países. Yo creo que Ujú. hoy, si puedo responsabilizar a alguien por un cambio que sí está pasando, yo cuando empecé a viajar hace 10 años, muchísimo menos personas se comprendía como latinoamericana o consumía músicas en español. Pero desde que Anita empezó a cantar en español y empezó a introducirse en el mundo del reggaetón, yo creo que ahí fue que los fans brasileños empezaron a consumir un poquito, pero igual eso se limita a los fans de Anita, no es Sí, algo que exacto, eso es lo que yo iba a decir. no Ajá. pasa en general, pero por lo menos un grupo de personas empezó a consumir el idioma y lo Mediante que la viene del música, ¿no? idioma, como la música, exactamente. Eso es muy curioso porque Anita yo creo que la mayoría de los artistas brasileños se están dando cuenta de que realmente si quieren conquistar un público mayor necesitan o conectarse con sus países vecinos, que es mucho más fácil, ¿no? Que el, espa- que el español, incluso yo les digo a mis alumnos que ellos deberían aprovechar que entre el portugués y el español son lenguas hermanas, parecidas, obviamente no son iguales, pero que deberían aprovechar eso que ellos tienen, ¿no? Entonces, yo creo que muchos artistas se han dado cuenta de esa posibilidad de poder tener una carrera internacional hablando en español, haciendo canciones en español, ¿no? Y así hay un trueque tanto de cultura, tanto de los fans, ¿no? Y a mí me dio mucha risa porque me acuerdo que tanto el funk se hizo súper famoso después de que Anita nos trajo esas mezclas, ¿no? Y yo me Sí. acuerdo que hubo una presentación de MTV de Karol G donde ella estaba utilizando un poco de funk en una canción de ella y los fans estaban
¿cómo es posible? Brasileños, ¿cómo se atreve Karol G a utilizar nuestro funk? Y yo, oye, ¿qué les pasa a las personas? Y la gente comentando, ¿ustedes se han dado cuenta ya que Anita empezó a ser famosa cuando empezó a cantar reggaetón? Ah, por Dios, somos América Latina, tenemos que estar unidos, ¿qué les pasa, no? Sí, no sé Sí, por qué hay que crear este escenario de competencia, no es necesario. Es lindo que tengamos la oportunidad de expandir. Yo creo que, bueno, estamos hablando de algo muy básico como cultura, música y arte, pero eso es tan más grande. Latinoamérica tiene tanta potencia política, digo, ¿me entendés? cosas, ujú. Entonces, si en la música no podemos arreglarnos y comprender, Imagínate, imagínate en la política. Imagínate que Brasil, gigantesco como es, pueda unirse a otros países y que también entre ellos, por lo menos en Sudamérica hay pequeñas peleas entre los países, pero si dejamos esto y podemos juntarnos, somos una grandísima potencia mundial. No hay una región con tanta potencia de, o sea, de recursos naturales, de gente, de una mezcla cultural absurda. No, en serio, Latinoamérica es demasiado poderosa. yo creo que solamente una persona va a descubrir eso cuando uno viaje y se dé cuenta las cosas que son difíciles en otros países. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Japón y la fruta ya es carísima, porque es un país muy frío. Entonces ellos exportan, ¿no? Importan las frutas de otros países o también aquí de Brasil los países que son más tropicales o los países cerca de allá. Y es algo absurdo pagar, no sé, por una sandía. Y yo me acuerdo que cuando llegué aquí y vi esa posibilidad o las cosas que teníamos así, muy asequibles a la mano, dije, wow, Sí. esto La realmente es calle, vida, ¿no? puedes andar en la calle ahí, puedes sacar mangos, puedes sacar Sí, limón de la calle, de la de la calle. calle. Oh, Sí, es es increíble. verdad. Y yo me acuerdo que estuve trabajando un tiempo en un centro comercial y las personas me decían, bueno, las personas que trabajaban conmigo me decían, ay, no puedo creer que hayas dejado Japón para venir a vivir aquí a Brasil. Y yo, ustedes por lo menos han salido alguna vez de Brasil para que sepan cómo es la vida, ¿no? Cómo la gente... yo creo que son personas que obviamente no han viajado o no se informan, ¿no? Porque realmente la vida no es así, no es todo color de rosa, ¿no? Cuando uno Eh, va. Sí, la gente tiene una opinión triste sobre Brasil y sobre Latinoamérica también, de creer que somos pobres y compran esta idea de tercer mundo. Yo no compro eso. ¿Quién dijo que yo soy tercer mundo? Fue los que se dicen primer mundo. O sea, ellos crearon un juego, crearon Es verdad. los niveles y, o sea, y yo tengo que creerles. Y mucha gente lo cree en eso y de verdad creen que son tercer mundo. ¿Qué tercer mundo? Solo hay uno. Entonces, esto pasa ¿Verdad? mucho, de que la gente tiene, en Brasil decimos síndrome de vira-lata, que es Sí, sí, sí. cuando uno cree que es un, Inferior, de ¿no? una raza inferior, exactamente, y no, tenemos todo, es solo reconocer. Infelizmente, no reconocemos. Y ese proceso de unificación, digamos, yo creo que, bueno, esa parte del idioma, para mí, de verdad, yo creo que es lo principal, incluso porque fue algo muy importante Yo te iba que a preguntar hicieron. justo esto, ¿cómo fue para ti aprender el español? ¿Tuviste que se te abrieron puertas diferentes o cómo fue? ¿Fue más para entender la cultura? Pues porque estabas viajando, ¿verdad? Sí, fue por el viaje. Bueno, yo empecé cuando sabía que tenía que estudiar algo. Yo me acuerdo que en la época de la escuela yo elegí francés, pero nunca pude aprender porque, bueno,
empecé a trabajar y nunca tuve tiempo para estudiar, pero en esta época me llamaba la atención. Y luego, cuando empecé a estudiar y toda la presión de la vida profesional, eh, yo empecé a estudiar inglés. Nunca fue algo que yo quería desde mi corazón, nunca quise estudiar inglés. Era por una imposición social de que tú tienes que hablar inglés. Exacto. Es el idioma universal, es el segundo idioma de todas las personas. Entonces, yo empecé a estudiar inglés. Cuando empecé a viajar, y mi primer viaje fue eh, en 2011, en la época yo me casé, ahora ya estoy divorciada, pero en esta época me casé y me fui de luna de miel, que era el único viaje que yo sabía que iba a hacer en mi vida era de luna de miel. Yo no sabía que iba a seguir viajando. Y de una locura, sí, de una jovencita, yo tenía 23 años, y pensé, ¿por qué no? Me voy a Argentina y me fui a Bariloche. Yo no hablaba nada de español, mi entonces marido tampoco. Yo sabía y yo decía en portuñol, decía buenos días, eso yo sabía y gracias. Eran las únicas cosas que yo sabía de español. Y bueno, viajando me di cuenta de lo diferente. Yo pensaba que era más parecido porque la manera como se escribe es súper parecido, pero sí, tiene su diferencia y ahí entendí lo diferente que era. Y luego empecé a trabajar en una agencia de viaje de España, pero en Brasil no. Estaban abriendo su oficina en Brasil, pero era una empresa española. Y ahí casi diariamente yo tenía alguna relación con el idioma, pero Ujú. mm, siempre pedía ayuda de alguien. Bueno, ayúdame, ¿qué dice eso? Y en esta época empecé a planificar viajes y por Sudamérica. Entonces me fui, no, era enero, compré un vuelo a Ushuaia en 2014. En este tiempo me saqué 3 meses para aprender un poquito por aplicaciones de celular. Sí. Empecé a aprender el básico, o sea, cómo puedo pedir un tenedor, cómo puedo pedir para cambiar las sábanas, cómo puedo, no sé, salir del aeropuerto, cositas bien básicas. Y ya sentí la diferencia de este primer viaje que yo fui sin saber nada y del segundo viaje cuando estudié un poquito. Y luego cuando empecé a tener viaje como estilo de vida y ya voy a salir de Brasil y voy a pasar un tiempo viajando, ahí sí sentí que era necesario para conversar con las personas, porque yo quería conocer la gente, conocer su cultura. Y entonces empecé a aprender viajando mismo. En esta época también me separé de mi marido y entonces empecé a viajar sola y sola tuve mucho más oportunidades porque no había nadie para conversar conmigo en Ujú. portugués. Entonces empecé por Argentina. Incluso si alguien, no sé, busca contenido mío hablando español de hace 5 años o menos, yo hablaba yo, porque aprendí en No. Argentina, entonces hablaba con el acento argentino, luego me fui a Chile, entonces hablaba yo, pero hablaba tú, no hablaba vos. Ah. Entonces siempre fue súper clarito, Sí. sí. Y también tuve la oportunidad de entender las diferencias de los acentos que yo no escuchaba, no entendía la diferencia antes. Y fue este el proceso, ¿no? Y a lo largo de este tiempo, mientras más hablaba español, más me sentía parte de mi continente. Yo ahora puedo hablar ay, me da ganas de llorar. Ahora puedo conversar con toda la gente de mi continente. Ahora puedo entender a la gente. Y una cosa que yo sentí en este proceso viajando fue, en todos los países, en los demás países, se enseña
inglés también en las Ujú. escuelas o la gente se dedica a aprender inglés. Un poquito, no, o sea, un poquito menos en Argentina. En Argentina, por una guerra que hubo con Inglaterra, hay gente que tiene un poco de rechazo. Ah, sí. Lo más viejo, más que nada, lo más viejo tiene un poco de rechazo. Entonces sí aprenden un poco de portugués en las escuelas de Argentina, pero Ah, pocas mire, qué personas. curioso. Ajá, pero pocas personas. En general se aprende inglés en todos los países, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en todos lados. Y es una locura porque somos un continente muy grande. La mitad, 220 millones, hablamos portugués. La otra mitad, 210 millones, hablamos español. Español. Pero Ujú, aprendemos un tercer idioma y seguimos no conversando entre nosotros. Y eso es ujú. para mí fuerte. O sea, no digo que no es para aprender inglés, obviamente que no. Todos los idiomas son puertas que se abren, ¿no? Mientras podemos hablar más idiomas, Mucho mejor. mejor. Ujú. Sí, exactamente. Pero yo creo que debería haber mucho más incentivo, especialmente de los gobiernos, de que podamos aprender portugués y español entre nosotros. Incluso porque tenemos un mercado, ahí el Mercosur. Entonces tenemos Exacto. un mercado y nosotros no podemos hacer crecer este mercado porque no conversamos. Entonces, creo que el idioma es el punto principal de esta separación tan grande que hay. Es una barrera, realmente. Yo me imagino, cuando tú dices, cuando te emocionaste, dijiste, ahora sí puedo entenderlos. Es porque realmente cuando uno puede expresarse en otro idioma, tus sentimientos en tu propia lengua nativa, es muy bueno. Es como que a veces decimos, ah, yo soy mucho más divertida en mi propio idioma porque sabemos que hay esa barrera que no me entienden, ¿no? Pero cuando podemos dominarlo, los dos idiomas o tercer idioma, uno se siente muy bien porque puede expresar realmente lo que uno siente y lo que piensa, ¿no? Y justo hablando, tú estabas hablando sobre la barrera del idioma y me acordé de eso y me acordé también de, ay, ahora se me fue. Me dijiste algo sobre... Ah, ok, me acordé ahora. Me dijiste que sería bueno el incentivo, sí, del portugués quizás para tener, para poder conectarlos con Brasil. Pero no sé si a ti te pasa cuando viajas, que cuando tú dices que tú eres brasileña, las personas te tratan muy bien. ¿O no? Sí, Sí, porque todos los países latinoamericanos vemos a Brasil como que un gigante hispanoamericano, como un gigante que nos representa muy bien, porque Brasil es bueno en fútbol, Brasil es bueno en atletismo, en muchas cosas, ¿no? Entonces vemos a los brasileños como que, wow, mira, ellos nos súper representan, pero no nos podemos conectar con ellos porque no hablamos el idioma. Y solamente personas que tienen eh, privilegios pueden realmente o estudiarlo o quizás por parentesco, ¿no? O relación, que ahí se pueden conectar y entender que somos muy parecidos. Yo estudié traducción e interpretación en la universidad y teníamos la opción de estudiar quechua, teníamos la opción de estudiar portugués, mandarín y, y francés. El inglés sabías español, tenías que saber inglés. Era como que ya tenías que saber. Pero teníamos esas cuatro opciones para elegir. Y obviamente yo elegí el portugués. Eh, y ahí había gente, realmente había bastantes personas que se interesaban por el portugués, ¿no? Incluso mi profesora era una profesora nativa. Entonces, yo creo que dependiendo de si la persona tiene esa oportunidad de poder estudiar, ¿no? Y ahí realmente se puede conectar, o nos podemos sí. conectar. Ujú. ¿Qué te nació? ¿Por qué te interesaste por el portugués en ese momento? Ah, es que en ese momento yo ya había viajado a Japón Ajá. y la primera vez que llegué a Japón yo ya tenía unos 15 años y mis papás pensaban que yo podía estudiar en un colegio japonés, pero yo ya estaba con 15, yo estaba muy avanzados, y el único colegio cerca que había, porque hay una comunidad muy grande en Japón de brasileños, era un colegio brasileño.
Dijeron, te vamos a poner en un colegio brasileño por si no te acostumbras y quizás puedes regresar a Perú y puedas convalidar tus notas, porque si te ponemos en colegio japonés vas a perder prácticamente todas tus notas. Entonces, no se me pasó por la cabeza aprender el portugués y ahí fue la primera vez que tuve ese contacto con 15 con el portugués porque estudié en un colegio brasileño en Japón. Entonces, cuando las personas me preguntan, ah, pero te aprendiste portugués hace 4 años y ya hablas muy bien. No, yo ya hablo portugués desde los 15, ¿no? Y ahí después que regresé de Japón, ahí empecé a estudiar traducción e interpretación y dije, no, yo voy a elegir portugués. Ay, qué chévere, sí. Ujú, sí, Em, sí, yo creo que este incentivo, digamos, sería bien interesante. Y hay cómo hacerlo, ¿no? Es más por, de verdad, falta de interés. Y cuando viajo, sí, la gente, y es curioso porque me están hablando de una manera. Y cuando digo soy brasileña, automáticamente el trato es otro. Ahí hay una sonrisa muy grande y la gente hace cuestión de demostrarme lo que saben de Brasil. Entonces van a hablar, ay, Ronaldinho, eh, no sé, Robinho, Neymar, lo más grande del mundo, Pelé, es verdad. o si no van a hablar, o sea, van a hablar de la samba, van a hablar, y incluso dicen la samba y en Brasil es o samba, no es masculino, pero me dicen la samba. Y hablan, no sé, de las playas. La gente quiere mostrarme lo que sabe de Brasil. Es súper bonito eso. Es curioso porque en todos los países alguien sabe algo de Brasil. Entonces, voy a Perú, la gente sabe algo de Brasil, pero en Brasil, si tú te metes en algún lugar, São Paulo creo que más, São Paulo es diferente, es bastante multicultural y hay presencia Sí, grande peruana, pero no sé, si vas a Río Grande del Sur, la gente no tiene referencia ninguna de Perú, o quizá Machu Picchu nomás. sí, Entonces, es curioso eso porque la gente sabe mucho más de Brasil que Brasil sabe de otros de países. otros países. Y es también curioso porque empiezan a hablarme todo en diminutivo. Ponen Iño. iño todo y creen que están rehablando portugués. Es Mis bien. alumnos me preguntan eso. Profe, si tú sabes que nosotros usamos el portuñol para comunicarnos, ¿cómo es al revés? Yo digo, ¿ustedes sabían que el portuñol también sirve tanto para español, para las personas que hablan español y intentan hablar portugués y todo para ellos iño, iño? Ah, ¿en serio? Sí. Así tú pones iño y ya estás hablando en portugués. Sí, incluso el portuñol es para mí el idioma del futuro, porque claro, es demasiado pedir a los brasileños que hablen español perfecto y lo mismo a las otras personas, incluso porque como son idiomas bastante parecidos, no sale, o sea, a mí me sale varias veces. Estoy hablando español, me sale algo en portugués. Estoy hablando portugués, me sale algo en español. Varias veces estoy hablando con la gente aquí en Brasil y la gente se pone mirando y yo pregunto, ¿eso no hay en portugués? La gente no, ah, ya, es español. A mí Entonces, también me pasa. pasa, a mí también me pasa. Entonces, imagínate, y yo hablo español de 10 años, hablas portugués de hace muchos años y no pasa. Entonces, es demasiado pedir a la gente que, ay, no, que hablemos español y hablemos portugués. No, en general vamos a hablar portuñol. Entonces, en mi opinión, el portuñol es el idioma del futuro. Y No, sí, sí. Y yo les digo a los alumnos que no es eso de que ustedes no van a entrar en clase y yo no voy a ser esa profesora que les voy a decir, no se puede hablar portuñol, porque no hay forma que ustedes no hablen portuñol. Y yo no quiero crear ese bloqueo. No, la profe dijo que no puedo hablar español y yo no voy portuñol y yo no voy a hablar portuñol. No, porque es el puente que te va a llevar hasta el español, ¿no? es el proceso. Ajá. Exacto. Ajá. Exactamente. Aquí me pasó por muchos años. Yo hablaba puro portuñol. Yo creía, pobre, que estaba hablando español. Pero cuando me di cuenta que estaba hablando portuñol, ahí pensé, ya, listo. Ahora puedo hablar español. Porque cuando me di cuenta
Si puedes darte cuenta, es que ya estás listo Sí, para, es verdad, yo te iba a decir eso. ¿no? Entonces, hay Pero que las hablar. personas te No, corregían. No, bueno, las la personas te mayoría, corregían. no. A la mayoría le parece lindo. Ay, me encanta tu acento. Y entonces no te dicen nada, te dejan hablando eso. Una u otra persona, sí. Pero empecé a darme cuenta de tanto escuchar a otras Escuchando, personas, exactamente. escuchando. Y, mira, yo no hablo así, entonces estoy mal. Y entonces empecé a mejorar. Y incluso quiero decir que esto estoy mal y mejorar fue algo que yo sentí, pero la verdad no existe. Porque ninguna persona habla mal un segundo idioma, porque Ajá. ya estás hablando un segundo idioma. No puedes hablar, Sí, considerar que hablas mal. Tú hablas, este es el punto. Y mejorar, bueno, mejorar, dale, tú puedes acercarse mucho más del español, digamos, pero no hay cómo aprender a hablar español si no te permites hablar, entre comillas, mal. Tienes que hablar un poquito mal, entre comillas, para hablar bien, como niños, como exacto. Lo mismo, por ejemplo, yo no suelo corregirle a mis alumnos como que, mira, aquí hablaste mal. Es como que él dice algo y yo repito, pero la forma correcta. Y él se da cuenta, entonces no es así. Entonces, así, comprendiendo, escuchando, ¿no? sí, Sí. exactamente. Ujú. Yo quería Exactamente. preguntarte si de todas las experiencias que has pasado, ¿hay algún momento que haya cambiado tu visión sobre América Latina? O sea, algún momento específico que te hayas dado cuenta que has pasado, te has dado cuenta y dijeras, mira, esto realmente es América Latina. Yo me acuerdo de eso porque yo vi una vez un video tuyo. No sé si tú estabas participando de una yunza. ¿Sabes qué es De una una, yunza? Yunza. no, ¿qué es una Yunza, yunta? no sé si estabas participando, pero era un video, no sé si era en Bolivia, en Ecuador o en Perú. Usualmente en carnaval en Perú, bueno, los países andinos tienen muchas cosas en común, ¿no? Las personas vuelven a plantar un árbol y empiezan a bailar en un círculo y van con un machete intentando derrumbar el árbol y quien derrumba va a volver a... Hay varios regalos dentro del árbol y quien derrumba el árbol va a tener que organizar esa fiesta el próximo año. Entonces yo vi un video algo así parecido donde tú dijiste, mira, esto representa América Latina. Entonces quería hacerte esta pregunta, si había algún momento que te marcó donde tú pensaste, mira, realmente me siento parte, soy latinoamericana. Yo creo que lo más fuerte que me pasó, que yo entendí que lo que era ser latinoamericana y que yo era, porque entonces era, bueno, el Señor me hizo la revelación, mira, estamos entre latinoamericanos, ya, dale, pero el sentimiento es algo que me nació en un proceso también, ¿no? Y yo creo que lo principal fue, em, fue darme cuenta del sincretismo religioso. Eso sí me hizo sentir lo que era Latinoamérica. Entender, entender que Latinoamérica es una construcción totalmente sincrética. Y a mí me nació mucho eso cuando yo estaba en Bolivia y fui a visitar una iglesia. A mí me gusta mucho la arquitectura cristiana. Y fui a visitar una iglesia así por lo que había como un mirador. Tú puedes entrar en esta iglesia y ahí había un mirador bien bonito, entonces yo quería conocerlo. Y entonces cuando entró en la iglesia había como un altar y había un diablo en este altar. Y yo me quedé tipo, ¿qué? Qué locura. En Brasil nunca escuché de un altar dentro de una iglesia cristiana para el diablo. Entonces había una señora que era la anfitriona de la iglesia y le pregunté a ella, le digo, mira, ¿por qué hay un altar para el diablo? Y ella me dijo, no, aquí no decimos diablo, aquí lo llamamos tío y tío es como, así como hay un Dios arriba en los cielos, hay un Dios abajo de la tierra.
y el tío es responsable por fertilizar la Pachamama. Y sí, y entonces eso me quedó en la cabeza, ¿no? Que si la Pachamama es la madre naturaleza y el tío la fertiliza, él es el padre naturaleza. Y eso es una locura. Entonces empecé a entender el sincretismo religioso. En este momento de mi vida entendí el sincretismo religioso. Entonces empecé a mirar Brasil y a entender el cristianismo brasileño. Y, por ejemplo, la Umbanda, porque la Umbanda es una religión de raíces africanas, pero que tiene su sincretismo católico también. Y ahí empecé a mirar la santería y empecé a entender a través del sincretismo religioso que nosotros somos la misma cosa y que nuestras creencias son frutos de un proceso de construcción de identidad. Y ahí empecé a entender Latinoamérica como una identidad. O sea, desde mi punto, yo entendí más allá que Latinoamérica, entendí toda América, la verdad, lo que podía incluir Estados Unidos y Canadá. Pero tenemos mm, muchos puntos de diferencia, por lo que Inglaterra era bien diferente de España o de Portugal, que eran más vecinos y tienen un proceso también cultural desde Europa mucho más cercano. Entonces ahí fue que entendí qué es Latinoamérica. Y en este punto, en la misma época, yo leí un libro de ¿cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Eduardo Galeano, Eduardo que se Galeano. llama, Ujú. sí, es un tipo uruguayo, y su libro se llama en portugués, para el que nos está escuchando en portugués, As Veias Abertas da América Latina, y en español, Las Venas Abiertas de Latinoamérica, o de América Latina. Y leer este libro y viajar y notar las diferencias y las similitudes, Similitudes. ajá, entre todos los países, incluso Brasil, fue lo que me hizo sentir desde el alma o desde adentro el sentimiento de ser latinoamericana, de entender que ya ser latinoamericana es ser hija de este proceso de construcción cultural desde nuestras religiones, que es lo más profundo. Yo creo que la creencia de alguien es lo más profundo que esta persona tiene, porque su fe, donde ella pone toda su energía es en sus creencias. Entonces, desde nuestras creencias y entender también nuestros idiomas y, por ejemplo, llegar en un lugar de Brasil y entender que estas palabras tienen raíces indígenas o africanas y llegar a Perú y entender lo mismo, o Ecuador y entender lo mismo, o Colombia. Esto también fue generando en mí este sentimiento y esta percepción más desde adentro, de verdad, desde mis raíces. Y fue súper fuerte este momento en Bolivia. Esto pasó en 2000, Qué a curioso, ver, ¿no? sí. Ponele 2017 o 18 por ahí. Yo ya Ujú, llevaba mucho tiempo viajando, ya entendía Latinoamérica hacía unos 4 años, ponele, pero ujú. como región, como política, pero como construcción desde raíz, no. Y desde este punto, mi viaje ganó totalmente otro significado. Entonces, antes yo viajaba para ver cosas bonitas y conocer gente. Desde este punto, viajar para mí era conocer nuestras raíces. Déjame entender por qué Bolivia es así. Déjame entender por qué el sur de Argentina es tan diferente del norte. Déjame entender. Entonces fue algo muy profundo para mí, muy profundo. Y esto cambió toda mi vida. Justo estaba hablando con una alumna que me dijo que ella había viajado. Me acuerdo si viajado una vez a Perú, pero fue sin saber español y regresó una segunda vez.
ya haciendo clases de español y me dijo que fue totalmente diferente, que entendió mejor la cultura, lo que las personas hablaban, ¿no? Cuando estás en el guía turístico, lo que explicaba ella, pude entender mejor que su viaje antes, que solamente era para tomarse fotos, pero no fue la segunda vez que era para conectarse con la cultura y entender mejor, y es muy diferente, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso el idioma es tan importante. Y es triste que no tengamos la oportunidad de hablar entre nosotros, porque esto crea un abismo muy grande, una distancia muy grande entre nosotros. Por eso, porque ya, yo puedo ir a Argentina a conocer la nieve, yo puedo ir a Perú, conocer Machu Picchu, yo puedo ir a Colombia a hacer buceo en el Caribe, pero ¿qué más? ¿Qué me conecta con estas personas? Sí, incluso hay gente que me escribe, ay, quiero viajar, pero lo que pasa es que no hablo español y tampoco hablo inglés. Y ya digo, mira, tu inglés no va a servir. O la gente, ay, ¿crees que solo con inglés puedo ir? Mira, tú puedes ir a cualquier lado de donde quieras con o sin inglés, Ujú. pero si vas a viajar solo hablando inglés, ya puedes hablar con la persona de la recepción del hotel, puedes hablar Restaurante. con el guía, con un restaurante también más, como puedo decir, más turístico, porque los restaurantes de los locales no Exacto. Y es donde van a se hablar encuentra la mejor comida, ¿no? exactamente. Entonces, ya, tú puedes ir, pero de verdad tu experiencia de viaje va a ser mucho menos profunda por lo que tú no hablas español. Y igual, no es que tú necesitas saber profundamente español, porque si no, no hay que viajar. Incluso por eso mucha gente no sale de Brasil, porque no habla otro idioma. Pero es que si tienes la oportunidad, mucha gente me escribe también tipo, yo voy a viajar, en 5 meses viajo, me voy a Argentina, me voy a Chile y no sé hablar español. Todo bien, claro, todo bien, pero tienes 5 meses. Puedes aprender lo básico para que puedas comunicarte un poquito con la gente, que puedas conversar un poquito con las personas. Entonces, sí, exactamente, es diferente. La experiencia de viajar, si tú puedes conectarse con las personas, es diferente, es otra experiencia. Sí. A veces, no, a mí también me llegan muchos mensajes así sobre, no, a mí me llegan mensajes como que, por ejemplo, de personas queriendo aprender español, es que tengo que aprender por mi trabajo, como si fuera por una obligación. Entonces yo ya sé que la persona realmente no le gusta el idioma, solamente está aprendiendo por obligación y yo le digo, si tú tienes una barrera, no tienes una conexión con el idioma, va a ser mucho más difícil que aprendes, ¿no? Muchas veces mis alumnos, ellos dicen que no pueden aprender inglés porque no les gusta el inglés. Y les digo, pero si ustedes ya crean esa barrera, no tienen esa conexión, ¿no? Ya van a crear ese bloqueo y no van a poder aprender el idioma, ¿no? De alguna forma tienen que conectar el inglés con algo que a ustedes les guste para que pueda entrar, ¿no? Sí, Porque hay eso, hay que tener esa conexión emocional, sí. Ujú. sí, exactamente, exactamente. Muy bien. Para terminar, si tuvieras que definir América Latina en una sola palabra o frase, ¿cuál sería? Uy, ¿cómo se definir Latinoamérica en una única palabra? O frase, quizás. Ah, bueno, si es una palabra, resistencia. Yo creo que mucho de lo que es Latinoamérica es la presencia de la cultura originaria y la cultura africana que nos llegó y que se mantuvo. Entonces, la música, el idioma, la comida, las tradiciones, las fiestas, hay tanta presencia y entonces resistencia para mí es lo más especial. En unos países más que otros, pero en general todos tienen su demostración de que
ya vivimos un proceso de construcción cultural, especialmente de los países España y Portugal, pero ahí no están solos, o sea, no nos colonizaron completamente. Ujú, Entonces, resistencia para mí es la palabra, la presencia de esta resistencia es lo más lindo. Incluso nuestros idiomas, así, yo hablo mucho eso del portugués brasileño, que el portugués brasileño, lo que lo hace tan diferente, distinto de otros países que hablan portugués, es el hecho de que es un idioma mestizo. ujú. Nuestro acento tiene mucha influencia del Bantu de África, del Kibundo de África, del Tupí, del Pindorama, que era el Brasil antes de la colonización, del Guaraní. Nuestro acento Guaraní. es obvio que tenemos estas influencias y las palabras. Entonces, eh, creo que eso, lo que puede resumir Latinoamérica, es una resistencia y de siglos, porque seguimos siempre resistiendo, estamos siempre resistiendo a algo, a alguna imposición o a algo que intenta cambiarnos. Yo creo que esta es la palabra. Hemos visto, nos has recomendado un libro que es Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Si tuvieras que recomendar algo o un consejo a personas que se quieren conectarse con esa latinidad, aparte de lo que hemos hablado, que es la barrera del idioma, ¿qué otra cosa más sería? Eh, bueno, aparte del idioma, yo creo que la historia también, conocer más de la historia, incluso la historia de Brasil. Si puedo recomendar otro libro, un libro que he leído recientemente es, no, uno de los mejores. Se llama 1499, Brasil antes de Cabral. Muy bien. En portugués, 1949, Brasil antes de Cabral. Y este libro nos cuenta la historia de Brasil antes. Y yo creo que entender la historia de Brasil y entender que Brasil no es una cosa que de la nada, que se creó, no. Entender la raíz de Brasil puede ser más fácil de entender que somos parte de otras cosas, incluso porque como el libro nos cuenta la historia de Brasil antes de las divisiones coloniales, la historia de Brasil se mezcla mucho con la historia de los vecinos. Entonces, no sé, Ajá. vamos a hablar, ¿qué territorio ocupaban los guaraníes? Bueno, hay que mencionar Uruguay, hay que mencionar Paraguay, hay que mencionarlos, porque el territorio no era Brasil, no existía estas líneas. Entonces, creo que conocer la historia, consumir la música, eh, consumir películas, yo creo que despertar latinidad es algo que uno primero debería, como dije, entender su propia brasilidad, entender qué somos y también entender nuestros vecinos. Yo creo que en esto vamos despertando este sentimiento y que primero es una revelación así del otro hacia nosotros, como pasó recientemente con Shakira, que no, un montón Ah, de sí. brasileños vio esta revelación, ¿no? Que ella cantó de latinoamericanas y dijo brasileñas y no, el internet Se se puso equivocó. totalmente azul. Nosotros no somos latinos, ¿no? Ajá. Exactamente. Entonces, mucha gente entró en este proceso de revelación y la revelación en general viene del otro hacia nosotros, pero el proceso de entender desde adentro es un proceso de autoconocimiento. No hay cómo, no hay manera de uno entenderse como persona latina si la propia persona no puede entender como brasileña, más allá de haber nacido en Brasil, qué significa ser brasileño. Y creo que a partir de eso sí se puede entender Latinoamérica. Muy bien.
Bueno, estamos hablando de recomendaciones de libros. Hay un libro que una alumna me dijo que era muy bueno, que era Latin in Po y Historia de América Latina, que también está en portugués. Chévere. ¿Las has leído? No, Muy bueno. Yo te iba a hacer una última pregunta porque ahora me acordé. Bueno, hablando primero, tú estabas hablando de sobre los territorios. Yo me acuerdo que una vez estábamos hablando, una alumna había viajado a Bolivia y ella dijo, profe, mira, descubrí esto, que Copacabana viene del quechua, yo no sabía, y tenemos Copacabana en Brasil, y todo eso. Y hablamos sobre, en Bolivia, ella dijo que hablaron sobre los incas, sobre la colonización inca y todo eso. Y ella me dijo, ¿y por qué no nos enseñan eso aquí en Brasil? Y yo dije, ¿puedes creer que todo eso sobre los incas y todo eso, nosotros en Perú aprendemos desde que estábamos en el colegio, ¿no? Y entonces me hizo recordar esa parte y yo te iba a preguntar que me acuerdo que una vez vi un stories tuyo que tú dijiste que para escribir el blog sobre, dar consejos sobre algunos lugares donde las personas podrían ir, tú te baseaste en un libro que era de una persona específica que daba tips sobre esos viajes y que esa misma persona después de no sé cuántos años había entrado en contacto contigo porque creo que iba a renovar o actualizar ese libro y que ella había sacado bases de tu propio blog. Entonces yo dije, wow, imagínate, ¿no? y súper fuerte fue. Era un guía de viaje que yo había leído en la época. En 2014 yo leía un guía gigantesco de viajes y hace, no sé, un par de años o menos, me dijeron, mira, para escribir, actualizar el libro, a la edición del libro, usamos muchas de las informaciones de tu blog y fue, wow, qué increíble, Wow, qué qué increíble. Me sentí increíble. muy emocionada. Sí, pues súper Imagínate. sí. Ujú. Muy Y eso en bueno. la escuela no aprendemos. La historia que aprendemos en la escuela, la historia de Brasil, empecé en Europa. Aprendemos de Exacto. verdad la historia colonial. Entonces nuestra historia empieza lo que pasaba en Europa hasta que en 1500 llegó Portugal y descubrió Brasil y ahí empieza la historia de Brasil. Entonces la historia antes de Portugal no nos enseña en la escuela, pero hay muchos materiales buenos que podemos ahora con más conciencia estudiar, como este libro que yo recomendé, 1499. Yo creo que es lo así, entre los mejores libros que he leído porque nos da una idea de lo que pasaba, ¿no? Aquí. Y tristemente no aprendemos sobre los incas, por ejemplo, que es Mm. una de las más grandes civilizaciones de todo el mundo. Era, mientras existían los incas, era más grande que el imperio romano. Exacto. O sea, Ujú. era gigantesco y era vecino. Y si no fuera la llegada de los europeos, no sabemos qué pasaría. Quizás los incas también llegarían a lo que hoy es el territorio brasileño. Entonces, o sea, es parte de nuestra historia también. Y, y yo solo aprendí cuando empecé a viajar y interesarme por Perú. Y ahí que empecé a estudiar, pero también hice un curso de historias de civilizaciones Qué genial. por una plataforma brasileña, un profesor que dio clases de incas, aztecas y mayas. Entonces fue interesante también. Hay muchos materiales, hay cómo aprender de una manera independiente, pero tristemente no nos enseña. Y es una manera de seguir eh, enseñándonos lo que fue, o sea, esta construcción. Somos, que hoy somos independizados, aún somos colonizados. Nunca Ujú. vivimos el proceso de decolonización Descolonización. Ujú. todavía. O sea, quizás en algún momento hay un proceso diferente, pero aún hoy somos colonizados de nuestra raíz, entonces tristemente no aprendemos, tristemente no. Sí, bueno. A mí me parece muy curioso porque
cuando yo empecé a dar clases, a mí me gusta mucho hablar sobre cultura. Y cuando yo empecé a encontrar Instagram de personas que hablaban sobre historia de América Latina, yo decía, "Ah, no es posible. Porque es muy difícil tú encontrar a un brasileño que hable en portugués historia sobre América Latina. No sé, Sí, historia sobre Bolívar, sobre tal cosa. Y yo, "Ah", sobre los incas, sí. y yo me quedé Sí, así en Brasil no impactada. conocemos los héroes de las independencias de Sudamérica, no conocemos. ¿Quién es Bolívar? ¿Quién es? La gente no sabe, no sabe, es una locura. Les estamos dando varios consejos para que busquen, para que indaguen, ¿no? Muy bueno. Sí, es muy bueno intercambiar ideas. Justo como yo les digo a los alumnos, es tan bueno, la lectura nos ayuda a viajar y entender también ese contexto de cómo se vivía en aquella época que fue hecha el libro, ¿no? Porque tú puedes tanto intercambiar ideas con otras personas y buscar más sobre, ¿no? Entonces la lectura es un poder muy poderoso que tenemos en nuestras manos, pero son pocas personas que se interesan por, ¿no? Incluso ha salido en un reportaje que ahora el porcentaje de personas que no leen es mayor que las personas, que el porcentaje de personas que leen. Ay, Triste, sí, ¿no? sí, es triste, pero bueno, pasa. Ojalá la gente pueda sentir más curiosidad, ¿no? Muy bien. Aline, muchas gracias por tu participación. Fue un gustazo tenerte aquí. Espero que te haya Ay, gustado también. Fue una conversa tan fluida, tan natural, ¿no? sí, me encantó. Siempre me encanta tener espacio para hablar de estas cosas, de invitar más gente a pensar junto con nosotras. Y chévere, y muchas gracias por la invitación otra vez. Muchas Gracias a gracias a ti. quien nos está escuchando. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado este episodio. No se olviden de etiquetarme @Pleno Español o @Un Club y Du Play. Les mando un beso desde el fondo de mi corazón.